o que podría generar no solamente la migración, sino ahora estas políticas de securitización, en nombre de la seguridad nacional que promulga principalmente los Estados Unidos luego de la asunción al poder de Donald Trump, pero que parecen repetir otros países. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Igualmente. Bueno, esta mañana nos sorprendía algo nuevo en la administración de Donald Trump y es el anuncio de la visa dorada, de la tarjeta dorada. $5 millones. Quienes tengan los $5 millones pues tendrán, ya no es la Green Card, sino la tarjeta dorada. Antes de entrar en el detalle último de los $5 millones, ¿cómo ver todo esto? Y sobre todo las narrativas que se construyen alrededor desde el punto de vista antropológico. ¿Qué impacto va teniendo? Bueno, esto, o sea, lo que es la parte de la migración, por un lado hay que entender que es una parte, un discurso que Trump ha venido manejando desde su campaña, que era el America First, es decir, América primero, ¿no? Digamos que es una segunda fase, una fase más al frente a lo que él tenía en su primera administración, su primera gestión, que era Make America Great Again, o sea, o lo que llaman MAGA, ¿no? En este caso, America First. Digamos que uno de los principales puntos de su campaña era el control de la migración, que implicaba las deportaciones de distintos ciudadanos. En este caso, el panorama nos refleja es cómo estas políticas reflejan la cuestión de las identidades nacionales, todo ese proceso que implica cómo se va construyendo esa noción de ser estadounidense, ¿no? Es un poco hasta irónico porque Estados Unidos es un país que ha sido un país de inmigrantes, básicamente, y de hecho ellos en su misma constitución se consideran como tal. Sin embargo, el aspecto migratorio también ha habido que es un asunto de que no tiene que ver solamente con lo que es el asunto de quiénes migran y de qué países, sino también las condiciones en que los hacen. Muchas personas van a migrar buscando una mejor vida, una mejor oportunidad, buscando o aspirando ese sueño americano, que es algo que queda en el imaginario, no solamente en el imaginario estadounidense, sino prácticamente es un imaginario que se ha extendido al resto del mundo, donde Estados Unidos se considera la tierra de las oportunidades, la tierra de la prosperidad, la tierra donde se van a cumplir nuestras expectativas, que en muchos casos en los países de origen no se pudieron cumplir. Sin embargo, los mismos vaivenes económicos en Estados Unidos, por diversas políticas internas de allá, generaron una crisis económica y sobre todo que el desarrollo allá no ha sido igual en todos los estratos. En todos los estratos ni en todas las regiones. Por ejemplo, regiones como Florida, al sur, han empezado a tener un auge económico, mientras que regiones que eran tradicionalmente fuertes como California, Nueva York han empezado a entrar en crisis. De hecho, California, si Estados Unidos es el sueño americano, California es la representación del sueño americano. Está Hollywood, las playas, el sol dorado. Pero resulta que un estado que, irónica, aparte que es el más poblado, es el que tiene más población migrante, sobre todo mexicana, donde prácticamente 1/3 de la población, cuando mínimo, es mexicana. Ni siquiera decirte que es inmigrante, son mexicanos. Y ha generado una crisis en el sentido de que es un estado demasiado caro para vivir, de tal manera que ya ese sueño se está convirtiendo como que en una suerte de... En un sueño impagable. Es un sueño impagable. Ahora, ¿cómo esto nos va transformando como sociedades? Porque luego, bueno, ya no es solamente si son inmigrantes o no, es que son todos mexicanos, pero podemos tener otros espacios. De hecho, el Doral, por ejemplo, en Estados Unidos le llaman Doralzuela, por la cantidad de venezolanos. ¿Cómo esto impacta a los países que terminan siendo de acogida, pero también a los países de donde la gente se va? En nuestra forma de entendernos, de ser, de relacionarnos socialmente también. Fíjate que si algo tienen las sociedades occidentales, entre las cuales está Estados Unidos, es que más que todo a partir de los años 60, con esta revolución cultural, el amor, la paz, es el aspecto multicultural. Es decir, que las sociedades occidentales están abiertas, no solamente abiertas a otras culturas, sino que permiten la convivencia, y se supone que están, ¿no? Y por eso que, aparte del asunto económico, propiciaron a que fueran destinos migratorios por excelencia.
¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, el caso específico de Estados Unidos, también que es una nación de migrantes, sin embargo en Estados Unidos la migración no se ubica de manera uniforme en todo el territorio. Digamos que las comunidades se van asentando en espacios específicos. Por ejemplo, la migración venezolana por excelencia se concentraba en Miami, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, últimamente también se ha ido expandiendo en todo el territorio, donde ya ha agarrado fuerza en Texas, particularmente en Houston, ya está empezando también en Dallas, y también hay un lugar muy curioso que es Utah, que es prácticamente en todo el todo el oeste de Estados Unidos, que muchos se sorprenden. Sin embargo, la presencia venezolana ha crecido sostenidamente ahí. ¿Y qué sucede? Que muchos pensamos que cuando las comunidades se van de sus países de origen, es como si renuncian a su cultura, a su identidad, y no necesariamente pasa. Muchas de estas comunidades llevan ese pedacito de tierra en su corazón, en su mente, en su imaginario, y lo van trasladando, ¿no? No es casualidad que tenemos los barrios chinos en Estados Unidos, como ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles. Tenemos sectores como la pequeña Italia en Nueva York. Y, por supuesto, el caso más ilustrativo, que es el sector, la comunidad de Doral en Miami, que se le llama Doralzuela porque es la comunidad donde tiene mayor concentración de venezolanos. Y no solamente la mayor cantidad de concentración de venezolanos en Estados Unidos, en un sector, sino que la mayoría de la población que vive en Doral no solamente es latina, es venezolana, inclusive con alcaldes y autoridades locales que tienen vínculo con Venezuela, inclusive algunos son venezolanos, pues. Y luego, ¿cómo esto impacta también a los países de donde la gente se va? Por ejemplo, en Venezuela hay otra configuración de relaciones, hay otra manera de entender estas distancias, de mantener los vínculos, de crear nuevos, de reconfigurar nuestra red de trabajo, de relación en el país. Fíjate que estás mencionando algo bastante curioso, bastante importante, ¿no? Es como la reconfiguración de ese tejido social, ¿no? Porque es que no desaparece, sino que se reconfigura. La tecnología, por ejemplo, lo que son las llamadas de WhatsApp, lo que es las redes sociales, cómo han permitido una reconexión. No es igual a la conexión física, presencial, pero sí una conexión que permite otros enlaces y permite una reconfiguración de todo ese tejido social. Anteriormente, ciertamente, muchas personas se iban, llamaban 1 o 2 veces al año. Había un contacto, como decir, la persona estaba, pero no estaba. Ahora digamos que no está, pero sí está. Y todo esto permite un nuevo tejido. Por ejemplo, en el campo laboral, el teletrabajo, que cobró auge y se mostró, digamos, que se puso a prueba. La prueba fue la pandemia de COVID-19, que digamos que ha mantenido esos vínculos. Muchas personas aquí en Venezuela, en otros países, trabajan con personas que están en otros lugares. ¿Cómo se mantienen vínculos? Se crean una suerte de redes multinacionales de trabajo que ya no serían las corporaciones grandes como eran anteriormente, las petroleras en el caso de Venezuela, sino que vienen siendo ya pequeñas y medianas empresas donde van generando una configuración más global, por decirlo de alguna manera, o más multinacional. Todo depende cómo lo veamos, ¿no? ¿Cuántos emprendimientos no hay emprendimientos de corte editorial, de corte informático, corte comunicacional, de corte comercial, que personas que tienen sus lugares de origen, ya sea España, Estados Unidos, Canadá, y trabajan con personas de México, Brasil, Colombia, Venezuela, y en muchos casos son familiares y amigos que eran inmigrantes que tenían en sus países de origen esos vínculos y los han mantenido. Ahora, cuando estamos hablando de migración, estamos hablando de personas. Sí. Y aunque la gente se va, puede dejar la ropa y se compra una ropa nueva y se viste diferente, pues cuando se va, como dices tú, traslada una historia. Sí. Traslada principios, valores, cultura, creencias. Y cómo mirar eso, sobre todo, bueno, eso se encuentra con resistencias, con brotes xenofóbicos, con miedos.
con brazos abiertos, o sea, hay de todo. ¿Cómo es esa dinámica y qué implica para el migrante y para el anfitrión esa reconfiguración de esa relación? Fíjate que las sociedades receptoras, ¿no? Digamos que hay primero, digamos, un miedo a desconocido, un miedo a lo nuevo, al cambio, que es un miedo natural en todo lo que es la humanidad y ha sido constante, ¿no? Claro, el problema a veces es cómo las sociedades receptoras reaccionan ante esa oleada, ante los migrantes, ¿no? Hay sociedades, por ejemplo, como está la estadounidense, que ha tenido tuvo una particularidad, digamos que se ve que está empezando a cambiar eso, que era como una sociedad de migrantes, tendían a recibirlos con brazos abiertos, sin embargo, habían ciertas restricciones. Otra sociedad que te pongo un ejemplo, Argentina, de hecho, tanto así que Argentina es un país que constitucionalmente se considera un país de migrantes, de tal manera que ellos, ya lo han asumido legal y culturalmente de ser países receptores de migrantes y de tal manera que su sociedad está configurada para recibirlos con la mayor cantidad de brazos abiertos. Por supuesto, en Argentina, en el caso de xenofobia, pero en este caso la experiencia de los venezolanos en Argentina ha sido relativamente satisfactoria. Por ejemplo, un caso distinto, por ejemplo, el de Chile, que vamos a hablar que son países que son vecinos, ¿no? Que han tenido una experiencia distinta, ¿no? Aunque, digamos, en el caso de Chile, digamos que es últimamente donde ha habido esos brotes de xenofobia, porque en los primeros años que empezaron a migrar los venezolanos hacia allá, se recibían con brazos abiertos, ¿no? Y tiene que ver, yo diría, no sé si está de acuerdo también con el nivel socioeconómico del migrante, porque también tenemos que decir que los primeros migrantes venezolanos tenían un perfil académico y económico distinto al de la segunda o tercera oleada de migrantes, que es donde empezamos a ver que crecía los brotes xenofóbicos en Perú, en Colombia inclusive, que también tenemos unos lazos históricos importantes en los mismos Estados Unidos, en Chile y en otros países del continente. Sí, por ejemplo, primero vamos a hablar por lo menos del caso de Estados Unidos, ¿no? Que la migración venezolana a Estados Unidos era una migración relativamente reducida. Era generalmente con un alto perfil profesional, generalmente eran ya con con grado universitario, que ya tenían incluso empresarios. Incluso empresarios, que ya tenían una experiencia profesional acá en Venezuela, que cuando llegaban allá la ponían en práctica, de tal manera que ellos lograban insertarse más efectivamente en la sociedad estadounidense, que se caracteriza por trabajar constantemente. Y eso, digamos, que tuvo esa recepción positiva, ¿no? Y fíjense y qué pasa, que ya después que eran con un alto perfil. De hecho, los venezolanos, incluso todavía, hasta el sol de hoy, los venezolanos son el grupo de migrantes latinoamericanos, de países latinoamericanos, que tienen el mayor grado de instrucción. De hecho, la mayoría de los que van a emigrar a Estados Unidos, inclusive en estos momentos, tienen un grado académico de licenciatura, ingeniería o equivalente, ¿no? Y eso dice mucho también de cómo han sido recibidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Chile, los primeros que se fueron 2015-2016 ya eran profesionales. Aparte de que, claro, Chile es un país más caro, de tal manera que irse para Chile se necesita un cierto colchón económico, ¿no? Que, por ejemplo, que en Perú y en Colombia no era tan indispensable, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ya Chile, cuando vi que fíjense cómo es una política migratoria, en este caso de Chile, cuando empieza a ver de que empiezan a los venezolanos a un flujo más constante, ellos deciden cambiar la política de brazos abiertos y deciden restringirlo. Empieza que los venezolanos anteriormente llegaban, a los 3 meses tenían tenían 3 meses de estar como turistas. A los 90 días podían optar por la residencia. Estamos hablando de 2016. Después empiezan a imponerle el caso de visas. ¿Y qué sucedió? Que en el caso del gobierno de Sebastián Piñera hubo la política de la visa responsabilidad democrática, como decir, para controlar el flujo migratorio y poder garantizar una reunificación familiar. Y de hecho esa política el actual gobierno de Boric la ha mantenido. Pero aumentó a 4.000 el número de policías en el área de migrantes. Pasó de 950 a 4.000 con una nueva ley. Va a ir creciendo. O sea, va a haber más policías para controlar la frontera. Sí, porque la política migratoria no solamente es controlar a través de las restricciones de entrada, en este caso visado, porque en este caso es que controlar a través de un visado, un pasaporte, es controlar la entrada desde el país de origen de los migrantes. En este caso, ya en las fronteras
digamos que es otro asunto. Y cómo Chile constantemente ha aumentado su control migratorio. De hecho, prácticamente la manera más fácil de poder acceder a Chile fue prácticamente Perú saltar dar la vuelta por Bolivia y por ahí entrar a Chile, porque la entrada directa de Tacna a Arica era impasable. Bueno, y ahí quizás fue donde vimos los primeros brotes violentos de xenofobia. Sí. En esos pueblos fronterizos de Chile por donde entraba el flujo migratorio a pie, por decirlo de algún modo, porque ya no podía hacerlo vía aérea por la imposición de visas. Algo que hemos visto y quizás nos faltan años para estudiar, ¿no? Que es cómo se ha dado el flujo migratorio venezolano. Pasamos de una migración primero en avión, los primeros migrantes venezolanos con un nivel académico y económico que le permitió migrar en avión. Luego pasamos a ser migrantes de autobuses, recorriendo el continente en autobuses, y luego a ser los caminantes del continente. Y después a cruzar la selva del Darién, porque dependía del flujo, si era hacia el sur o hacia el norte. Y cada vez más países sumando restricciones, visas, policías fronterizas, estigmatización, criminalización de los pobres y todo lo que hemos visto, que además después se agudizó con el tema pandemia. Ahora, con estas restricciones en Estados Unidos, pareciese que puede haber otra vez un cambio en el flujo migratorio, sobre todo el hacia dónde. No sabemos si eso va a significar que van a dejar de irse los venezolanos, porque las condiciones en el país son las que conocemos. ¿Cómo aprender de esto que hemos vivido, que parece que estuviéramos hablando de 50 años, pero ha ocurrido todo en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, para ser más cercanos a la realidad? Sí, es que esto, o sea, es cuando hablamos de los ciclos históricos, pensamos en un tiempo, que un año dura 365 días, no tanto el tiempo, sino es la cantidad de acontecimientos, y sin duda, o sea, para nosotros ya ha sido tan fuerte, que ha sido tan duro el asunto, que nos ha costado, como decir, asimilarlo, y sin embargo ya se ha vuelto parte de la cotidianidad, y ciertamente, o sea, hablamos como que si esto hubiera sido una constante de generaciones, y realmente lo que tenemos son 10 años en esto, ¿no? Por supuesto, o sea, la migración siempre ha sido parte de la humanidad, vamos a estar claros, pero digamos, hacia dónde se dirigen, se buscan donde se considera la población tenga más oportunidades. Por supuesto, no es el hecho de que hayan solamente oportunidades en el país, sino también la capacidad y la disposición, sobre todo esto último, de recibir a población migrante. Por ejemplo, Estados Unidos, con la campaña que tuvo Donald Trump de decir, vamos a aplicar una política de deportaciones, ya hubo un discurso que no nos dice, vamos a aportar gente, sino de que, como decir, ya no son bienvenidos. Y eso ha generado también, por lo menos, el mismo presidente de Panamá, Molino, confesó unas cifras que el flujo de migrantes por el Darién, el cruce del tapón de Darién, disminuyó considerablemente, pero es también por eso, porque es que ya hay unas expectativas de, como decir, para que irse a Estados Unidos no van a ser recibidos. Ahora, eso es en el caso de las personas que no se han ido o las personas que están en el flujo, en ese tránsito. Ahora, ¿cómo lo ven las personas que están allá? Que tienen el TPS, tienen el parol, que de una u otra manera el parol se hizo con una finalidad de regrupación familiar. Pero también es como que garantizar de cierta forma una migración más controlada y más selectiva, porque vamos a estar claros, para hacer el trámite del parol, lo que llaman parol, se necesitaba pagar. Aparte de se necesitaba tener un anfitrión en Estados Unidos. Un financista. Un financista, un fiador. Más que un anfitrión que te recibiera, es alguien que pagara por ti. Claro, exactamente. Alguien que garantizara una estabilidad que te iba a mantener. Exacto. Si no conseguías trabajo, que no ibas a ser una carga para el Estado. Exactamente, porque de hecho Estados Unidos en su cosmovisión, en su construcción social, para ellos es vital, tú no puedes ser una carga. Realmente ellos lo que les interesa, ellos no les interesa tanto el color de piel, el origen étnico, el idioma que hables, bueno, siempre y cuando estés dispuesto a aprender inglés. De hecho, a veces en zonas de Estados Unidos ni siquiera es indispensable, ni siquiera es necesario. Pero hay zonas de los Estados Unidos donde se habla español todo el tiempo. Exactamente, por lo menos todavía en Florida y ciertos sectores nichos en Nueva York donde pues se puede sobrevivir hablando español. Pero el caso es de que a ellos no les preocupa tanto ese asunto cultural, sino es también la capacidad económica de no convertirse en una carga, porque Estados Unidos es un estado donde, en una nación, ese concepto de lo individual, de que la persona se construye a sí misma
influye enormemente en cómo ellos conciben esa relación, de tal manera que va un migrante y lo que vas a recibir ayuda no lo van a recibir. En cambio, en Europa se vio una situación donde no, vamos a recibir los refugiados sirios, vamos a recibir a los ucranianos, todo lo demás, que generó ha generado una cierta, también unos brotes de xenofobia bastante fuertes en Europa que ha propiciado el ascenso de en movimientos de ultraderecha allá. Fíjense el caso de las elecciones de Alemania, donde Alternativa por Alemania, con un partido de extrema derecha, llegó de segundo lugar, pues, donde prácticamente los partidos políticos tradicionales en Alemania han tenido que buscar hasta establecer coaliciones y alianzas, algo poco visto en la historia alemana, para poder frenar esos brotes de ultraderecha, ¿no? Bueno, sin embargo, ahorita acaban de ganar unos muy conservadores las últimas elecciones. Sí. Y de hecho, que es la democracia cristiana allá, y sin embargo, la política, sin embargo, fíjense que la promesa electoral que hizo el Partido Demócrata Cristiano, el CDU allá, era precisamente el control de migración. Y de hecho, es una constante donde el discurso que han tenido los partidos europeos ha sido precisamente: vamos a controlar la migración. De hecho, con todo lo que han podido criticar a Donald Trump en ese sentido, han terminado replicando su discurso y vamos a ver hasta qué punto van a replicar sus prácticas, inclusive pueden ser hasta más radicales. Y lo vimos hace un año fue, 2 años con Francia. Sí. Y toda esta disputa que involucró a Macron y las protestas callejeras que son hijos de inmigrantes para los que el sistema francés no da respuesta. Porque es que lo que hablamos ahorita al principio de la entrevista, ¿no? Como decir, Occidente en su condición de multiculturalidad, todas las culturas son recibidas, todas van a ser tratadas iguales, pero también creo que se olvidó un pequeño detalle. Perfecto, o sea, en los países, en la sociedad, como decir, te aceptamos, te recibimos, pero trata de adaptarte a nuestra cultura, que ese es el discurso que, digamos que también esa xenofobia pudiera tener esa explicación, ¿no? Pero hay un elemento que me parece termina siendo al final el definitorio. Y es lamentable decirlo, pero es la realidad y es el dinero. O sea, xenofobia o aparofobia, ¿de qué hablamos? Hablamos de las dos cosas, pero creo que el asunto actualmente es de aporofobia, ¿no? Que es el miedo al pobre, el miedo al que vaya a representar una carga económica, ¿no? Fíjense que no hace mucho, hace poquito, Donald Trump habló de la visa dorada, ¿no? Que por cierto, lo acaba de anunciar, la tarjeta dorada. Sí, la tarjeta dorada. Es decir, que quien esté dispuesto a invertir $5 millones en Estados Unidos automáticamente tiene la residencia, ¿no? Pero fíjense que esto no es una medida exclusiva de Estados Unidos ni nueva, ni que Trump le salió del cielo. Por ejemplo, hay países que, ustedes no lo crean, pequeños países europeos que cobran por literalmente la nacionalidad. Simplemente se paga por la nacionalidad. Tenemos países como Malta, Eslovenia, países pequeños, Singapur, que con una cantidad de dinero no solamente te garantizan la residencia, sino hasta la posible nacionalidad. Porque como decir, vienes a invertir, tienes plata, tienes dinero. Igual pasa en el caso de Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, que tenemos una realidad de los migrantes, de la gente que llega con dinero, como son tratados como literalmente con más delicadeza que los mismos emires de allá. En cambio, la población que va a trabajar, que de origen hindú y pakistaní, prácticamente vive en unas condiciones bastante fuertes, ¿no? Pero es un asunto que se aplica en todos los niveles, porque podemos ir incluso así se trata el turista. Claro. Es decir, el que viene de visita porque viene a gastar, lo tratamos mejor que el que vive en casa. Sí, es que fíjate como el caso como el caso de estos países del Medio Oriente, particularmente Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, donde el que llega con dinero es bien recibido. Inclusive se le acepta sus prácticas culturales, entre comillas, pero al que llega pobre el que llega con pobreza tiene que adaptarse sí o sí. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero cerrar sin antes dejar dos preguntas para respuestas muy concretas. Uno, ¿qué esperar en los próximos meses en el comportamiento de los flujos migratorios, viendo las medidas y las réplicas que pueda tener en otros países para los venezolanos? Y en segundo, ¿dónde encontrar pistas de qué impulsar, de qué exigir, de qué esperar, de qué pedir también a los gobiernos del continente? Pues definitivamente esto no es un tema que resuelve un solo país, sino que tiene que haber acuerdos multilaterales para que pueda atenderse, finalmente poniendo a la gente por delante.
Ok. Lo primero que me estás preguntando, lo primero es que el asunto migratorio no es un asunto meramente económico, también es un asunto por conflictos, también incluso vamos a tener en un futuro migraciones por cuestiones climáticas. El cambio climático de una u otra manera va a convertir zonas prácticamente inhabitables. Vamos a tener países como Maldivas, que son un archipiélago, unas islas que no tienen más de 10 metros de altura, que van a desaparecer por el ascenso del nivel del mar, y prácticamente vamos a tener los primeros refugiados climáticos, en tal caso, ¿no? Tenemos el caso de los conflictos que siempre hasta eso ha sido una constante de la historia y no sabemos por dónde va a venir. En cuanto a qué esperar, bueno, es difícil porque estamos en un panorama geopolítico que está cambiando bastante con el ascenso de Donald Trump. Realmente ha habido un cambio de luces en algunos aspectos, de tal manera que los países están en shock y literalmente todo el mundo está como decir, ¿qué hacer ante un posible cambio de orden mundial, ¿no? Y eso afecta sin duda el aspecto migratorio. Los países receptores, en este caso América Latina, ya como recibieron un flujo migratorio constante en los años anteriores, lo más probable es que ya empiecen a aplicar medidas de una vez, de tal manera como decir, no les esperan no volver a repetir la misma situación que pasaron, pues. Tal manera que algunos países optaran por un control más sostenido, otros con un cierre más fuerte. Todo depende cómo van dándose las dinámicas. ¿Dónde encontrar luces? Bueno, es difícil por el mismo cambio geopolítico que se está dando, es decir, para dónde ir. La pista que nos dan, por lo menos, la gente que tenía el asunto del TPS, muchos están por lo menos optando hacia países más amigables como los de España. Y de hecho ya varios están diciendo, y el gobierno español lo más probable es que se esté preparando para poder acogerlos.